buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por el espacio aquí propiciado para hacer este tipo de presentaciones. Estoy entonces en representación de la Universidad de Manizales y presentando aquí también los avances de procesos de investigación como estudiante de doctorado. Em, Les indico que estaría aquí entonces en ambas presentaciones tratando de sintetizar los resultados de este artículo llamado Crítica al concepto de desarrollo sostenible de la Cátedra de la Paz en Colombia, reflexiones desde un enfoque ambiental e intercultural. Bueno, entonces, como objetivo lo que buscamos es comprender la emergencia del dispositivo jurídico, político, educativo de la Cátedra de la Paz. Se procedió desde un enfoque histórico hermenéutico y lo que deseamos entonces mostrar allí es cómo esa cátedra de la paz emergió en un contexto ecosociocultural complejo en el país, marcado por las épocas de la violencia y principalmente del conflicto interno armado en Colombia y enmarcado también en las dinámicas de la globalización. Tenemos entonces aquí algunos periodos del conflicto interno armado. Arrancaríamos desde 1958 a 1982 con una transición de un periodo que estuvo transcurriendo en nuestro país con una violencia bipartidista que se transformó a una subversiva. Sabrán ustedes entonces que en el país en ese periodo de la violencia política hubo una confrontación entre dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y posteriormente se empezaron entonces también a transformar las guerrillas liberales empezaron entonces a generarse allí como el cimiento, el germen para guerrillas como las FARC-EP, con las cuales el gobierno de Eduardo Santos desde el año 2012 entró en diálogos en Oslo, en La Habana, que culminaron pues con los acuerdos finales para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera en el país. Entonces, como pueden observar, estos serían los cuatro principales periodos del conflicto interno armado. En cada uno de ellos se van a ir integrando nuevos actores políticos, nuevos actores armados, algunos de ellos con pretensiones políticas. Vamos a tener entonces allí guerrillas de izquierda, vamos a tener grupos paramilitares de extrema derecha, vamos a tener también todo el narcotráfico estando presente allí, la sociedad civil y vamos a tener también algunas relaciones allí con algunas multinacionales y el capital internacional también incidiendo en la financiación de algunas estructuras armadas. Entre las modalidades de la violencia en el conflicto interno armado, vamos a tener aproximadamente unas 12 en el informe Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, que es un informe que se produce en el marco de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. Vamos a tener aproximadamente 12 modalidades de violencia, entre las cuales vamos a tener secuestros, ataques a bienes civiles, asesinatos selectivos, atentados terroristas, violencia sexual, acciones bélicas. Todas estas cifras son descomunales, masacres, desapariciones forzadas, minas, desplazamientos, reclutamiento ilícito. Si solamente nos situáramos en la cantidad de personas que murieron a causa del conflicto interno armado entre el año 1958 y 2012, 12, ya con eso tendríamos para alarmarnos como sociedad, ¿cierto? Alrededor de 218.000 personas, que vendría siendo más o menos la mitad de los habitantes que componen una ciudad como Manizales en este momento, en la ciudad en la que habito. Entonces, muchas personas asesinadas sin contar el resto de víctimas por las diferentes modalidades de violencia. Voy a pasar acá rápidamente por estas infografías.
y pasaríamos entonces a que en ese conflicto interno armado hubo también una serie de dimensiones de esa violencia que terminaron, por ejemplo, por invisibilizarla, ¿cierto? Invisibilizar entonces que había allí una violencia política, que se estaba generando también un exterminio de partidos políticos, ¿sí? Que también había una violencia de alta frecuencia y de baja intensidad, que como no se sentía especialmente en las cabeceras o en los epicentros de las ciudades en nuestro país, y tenían más un impacto en las localidades, en las regiones, entonces digamos que se llegó a minimizar. Sin embargo, obviamente, en muchas ciudades de nuestro país, en Medellín, en Bogotá, se llegó también a sufrir estas diferentes modalidades de violencia y la ciudadanía a tener también que vivirlas a la población civil. Vamos a tener también que en esa violencia, en el conflicto interno armado, va a haber un anonimato de víctimas, se van a estar entremezclando con la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? De estar durmiendo, de estar cultivando sus tierras y tener entonces que huir a enfrentamientos entre algunos actores armados o estar siendo señalados por colaborar con las guerrillas o por colaborar con los grupos paramilitares por el simple hecho de ellos estar habitando unos territorios en los cuales cultivaban, vivían y pues sencillamente estaban allí y los que pasaban eran los diferentes actores armados. Bueno, ya entonces entrando acá a la Cátedra de la Paz, como dispositivo jurídico político, tendremos entonces que enmarcarla en un periodo que arranca desde el año 2012, cuando se inician los diálogos de paz en Oslo y en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Eh, Tuvieron entonces esos diálogos tres fases, una de exploración, uno de desarrollo de las conversaciones y un punto de construcción de paz. Digamos que con ese punto de construcción de paz se le estaría también apuntando con este tipo de dispositivos jurídicos educativos, ¿cierto? Cuando hablamos de Cátedra de la Paz en Colombia, tendremos que remontarnos entonces obviamente a una parte normativa, la ley 1732 de 2014 y el decreto 1038 de 2015. Allí se reglamenta y eh, se insta a las diferentes instituciones educativas del país para que lleguen a implementar en sus currículos temas centrales como cultura de paz, educación para la paz y educación para el desarrollo sostenible. Esa la retomaré más adelante en la siguiente presentación. Estos serían entonces esos ejes centrales y los temas sugeridos. Digamos que desde esa educación para la paz estaríamos, si se transversalizara esta cátedra, si en todas las instituciones se trabajara juiciosamente y con esa responsabilidad social que deberíamos tener los educadores, estaríamos tratando temas relacionados con la memoria histórica en nuestro país, estaríamos hablándoles a los estudiantes sobre esa larga historia de guerras y conflictos en nuestro país desde que emergimos como república, ¿cierto? Para que nuestros jóvenes puedan comprender la génesis de la guerra y el conflicto en nuestro país y también se pueda, desde esa cultura de paz, trabajar diferentes temas que contribuyan también a una resolución de conflictos, un respeto por la diversidad y pluralidad entre los estudiantes y que también nos podamos comprender, no solamente como unos seres que tienen unas relaciones entre ellos mismos, sino también que en términos de producción tenemos unas relaciones con los ecosistemas. Entonces ese eje central del desarrollo sostenible va a estar también
trayendo esa dimensión ambiental y ecosistémica de lo que podríamos decir nosotros la historia del conflicto en nuestro país. Bueno, algunas de las conclusiones. Tendríamos entonces que la Cátedra de la Paz se articuló como una estrategia para responder desde el escenario educativo al proceso de paz y su posterior proceso de verdad, justicia y reparación para una reconciliación que se requería en el país a partir de los acuerdos de paz entre el gobierno de Eduardo Santos, las FAREP y el pueblo colombiano. Hay experiencias educativas en el país, en los diferentes niveles educativos, que le apostaron a la construcción de paz desde la educación para la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. ¿Quieres ya dar continuidad? Está contigo. La última Eh, presentación. Perfecto, muchísimas gracias.